Y desde luego creo que la ingeniería biomédica nos va a situar a los cirujanos en la consideración antigua de barberos sangradores con el tiempo. Pero pese a todo nos enfrentamos a veces a situaciones en las que tenemos que tirar de la cirugía en el sentido más clásico, vamos a decir. Solo voy a hablar de mediastinitis postquirúrgica. No entraré en otro tipo de mediastinitis infecciosa con todo acceso. Y al ser una mediastinitis postquirúrgica, pues solo existe tras cirugía y solo existe tras la esternotomía media que se instaura a principios del siglo pasado. Es un paciente que lo está haciendo bien y de pronto a los 7 o 9 días empieza pues, con un stop en su buena evolución, con fiebre y con unos signos a veces al principio no muy claros, pero tenemos que tener presente algo no va bien. Para diagnosticar la mediastinitis, lo básico es tener una inestabilidad external que se comprueba simplemente apretando los dos lados del tórax del paciente o que veamos salir líquido seropurulento por la herida. Pero a veces no es fácil. Los distintos criterios que ha habido a lo largo de la historia demuestran que tampoco están todo el mundo muy de acuerdo. Y ni siquiera se exige ya que haya que se aísle un microorganismo causante, sino basta con una simple opinión del patólogo o del cirujano. Pese a ello, hay formas que vamos a llamar crípticas o menos claras, donde solamente un TAC o una punción ecodirigida puede demostrar la presencia de pus en el espacio retroesternal. Son pocos casos. Luego veremos en un algoritmo cómo nos podemos manejar en esas posibilidades. Clasificación, solo fíjense en la parte de abajo. La del Oakley y Wright es la más, digamos, real. Vamos a llamar 1 a la dehiscencia, aquí no hay infección. Y 2 cuando hay infección. Y la infección puede ser la 2A cuando es supraesternal o infección superficial, o la 2B cuando es retroesternal. Nos vamos a centrar solamente en la 2B, que a su vez se subclasifican según factores de riesgo y según aparición. Los factores de riesgo universalmente considerados son estos 3 solamente: diabetes, obesidad y uso de esteroides. Los distintos factores de riesgo para obtener o para llegar a una mediastinitis postquirúrgica pueden ser de una manera docente clasificados en personales, operatorios y postoperatorios. Los riesgos personales básicamente es lo que todos pueden imaginar: edad, diabetes, obesidad, esteroides, poca esternotomía. Todo esto es bueno saberlo porque luego veremos que dentro del capítulo prevención, quien posea una serie de riesgos personales altos, hay que extremar, digamos que las condiciones para que la mediastinitis no tenga lugar. Esto me lo salto, la diabetes ya sabemos que es perjudicial. Los factores de riesgo intraoperatorios tienen su importancia. La apertura y cierre external. Parece ser que si no está exactamente en la misma línea media, hay un lado más perjudicado. Se sabe también que si la cirugía no es reglada, es urgente, las posibilidades de mediastinitis son también mucho más altas. Y también hay autores que definen que si el tiempo de bomba o el tiempo operatorio es largo, las posibilidades de mediastinitis son más altas. Lo que sí está claro es que el uso de la arteria mamaria interna multiplica la posibilidad de mediastinitis postquirúrgica. Tengan en cuenta que esto es un problema porque sabemos que el mejor canal revascularizador que hay para las coronarias es la mamaria interna. Digamos que su comportamiento a largo plazo en relación o en referencia a una safena no tiene ni color. Y de hecho muchos cirujanos cardiovasculares piensan que un paciente infartado joven siempre hay que usar mamaria interna. Ocurre que la mamaria interna es la que nutre el esternón. Y si se dan cuenta en la diapro, verán que la zona central del esternón tiene como una oscuridad vascular, donde malamente llegan las arterias. Si nosotros quitamos los conductos que nutren al esternón, nos damos cuenta con que vamos a tener un problema necrótico infeccioso del esternón y eso nos va a suponer un problema de mediastinitis tope. Digamos que el cierre external tiene también su importancia. La estabilidad inicial hace que las posibilidades de complicación infecciosa sean menores. Estos son cierres que se hacen con alambres entrelazados y que se deben de hacer en pacientes con rasgos poróticos.
López Bello estudió los 6 tipos de perforantes que acompañan, los 6 tipos de ramas que acompañan a la mamaria interna, que son los que pueden ver en el lado izquierdo. Esternón perforante, intercostal, esternón perforante, bueno, una serie de ramas, pero resaltó la importancia de lo que él llama esqueletizar la mamaria interna antes de obtenerla. Es decir, no vale seccionarla caudalmente y coger toda la mamaria rápidamente y pasarla a la coronaria. No, hay que hacerlo de una manera muy delicada, tratando de ligar todo este tipo de ramas lo más cerca posible al tronco de la mamaria interna para permitir, y ver las flechas del lado derecho, que el flujo que viene de otras fuentes vasculares siga llegando al esternón, pese a que la mamaria interna ya no está en él. ¿De acuerdo? Es decir, eso sería el dilema entre esqueletizar o no esqueletizar la mamaria interna, y se recomienda firmemente que sí se haga. Este es el momento de aparición de las complicaciones, pero yo le digo que en torno al 7º, 10º día. El algoritmo básico, cuando vemos un paciente que sospechamos una infección, solo tenemos que fijarnos si tiene estabilidad esternal, que ya lo digo que es una posición al lado de la cama del paciente y poniendo una palma de la mano en cada hemitórax, ver si hay un clic-clic, si hay una inestabilidad esternal, y eso ya nos lleva a un lado del algoritmo, o ver si no lo hay, que nos lleva al otro. El segundo punto básico es saber si por esa herida se está echando pus o no. Entonces, por ejemplo, si se fijan, a partir de estabilidad e inestabilidad esternal, en un lado sin exudado purulento. Ahí puede haber infección, pero no la estamos viendo, serían lo que llamamos aquellas formas crípticas. Si tenemos sospecha, hay que hacer un TAC o una punción, y si esos son normales, hay que buscar evidentemente otro foco séptico que indique por qué ese paciente tiene una mala evolución. Si tiene exudado purulento, pero hay estabilidad external, solo puede ser una infección superficial. O puede ser una infección que ha aparecido a muy largo plazo, que le llamamos infecciones tardías, que luego veremos cómo suponen un problema específico y de difícil solución. En el lado más claro de la infección está la inestabilidad y el exudado. Y ahí estamos ante todos los tipos de lo que Loacker Wright llamó el Doppler. Y todas ellas se curan con un tratamiento radical, a saber, debridamiento, limpieza y cobertura generalmente con un músculo. A este mismo final se puede llegar de distintas fuentes. Por ejemplo, cuando hay una dehiscencia, no hablamos de infección, una sola dehiscencia, pero el paciente tiene grandes factores que van a impedir que esa herida cierre correctamente. Me refiero, por ejemplo, a una radiación, una fractura, una osteoporosis. Ahí optamos por la misma solución quirúrgica. No es necesario que el músculo oblitere toda la cavidad. Muchas veces el propio vacío del edema muscular hace lo que no hace inicialmente el músculo. Entonces veremos que luego, que en este capítulo de la cirugía, como en toda la cirugía, estamos siguiendo la evolución que se sigue en todos los capítulos, a saber, actuar cuanto antes, disminuir el número de intervenciones y hacer las intervenciones lo menos prudentes posible. Entonces veremos a lo largo de una serie de ejemplos clínicos cómo cada vez utilizamos, menos músculos o menos cantidad de músculo. ¿Cuál sería el gesto quirúrgico ideal? El que se puede hacer desde el principio, diagnóstico precoz e inmediato gesto quirúrgico. Un gesto quirúrgico que pudiera incluir un depredamiento que tiene que ser efectivo para no dejar restos infecciosos y que a su vez permita el cierre y cobertura del problema. Que a su vez sea el menos agresivo posible y que permitiera una resutura external. Y con esto ya vemos que estamos en un problema serio, porque ya estos pacientes no podremos hacer una restitutio ad integrum, porque nunca es posible cerrar o casi nunca es posible cerrar el esternón. El esternón está fracturado, está porótico, está necrótico, está desvitalizado. Por tanto, ya tenemos que pensar que vamos a curarlo sin la capa ósea, sin el esternón. Tengan en cuenta que además que es una herida que asienta en un paciente con un diagnóstico inicial severo que puede ser reumático valvular, pero que hay que operarlo porque no hay otra solución. Que es un paciente que tiene muchos factores de riesgo, que no se encuentra en buen estado, que a veces hay que operarlo de una manera urgente, que tiene su problema en el mediastino, que es un espacio muy grande, que incluso puede estar conectada con ambas cavidades pleurales, y que el mediastino cuando se abre deja puestos elementos nobles vitales, es decir, cuando se abre el esternón, la enfermera lo que está curando con su compresa es el ventrículo derecho, o la aorta ascendente. Digamos que lo menos que vemos allí es el diafragma, lo que menos nos preocupa, pero es una herida muy importante, pero además es una herida que tiene elementos extraños dentro, puede tener
parches, puede tener una válvula, puede tener hasta una prótesis de aorta. Es decir, elementos que a veces no son debridables, y ya sabemos que elemento extraño e infección casan muy mal. Es difícil combatir una infección de cualquier herida si tenemos dentro un cuerpo extraño. El debridamiento, vamos a hacer un repaso rápido sobre las técnicas quirúrgicas que hemos empleado, digamos con un resumen de la evolución que hemos tenido en los últimos años, y van a haber cosas que ya no hacemos, pero quiero que vean cuál ha sido el devenir de los gestos quirúrgicos. El debridamiento sí es común a todo, es decir, es evidente que, y esto también es común a toda la cirugía, a todos los problemas infecciosos, si no se consigue limpiar el problema al que nos enfrentamos, no lo habremos solventado. El máximo exponente es la osteomielitis. Por ejemplo, la osteomielitis, evidentemente, podemos querer pensar que se puede curar con antibióticos durante largo tiempo, y yo no lo creo. Yo creo que la única manera de erradicarla es quitar el hueso afecto. A veces lo podemos hacer y a veces no se puede hacer. Nos fijamos en qué tipo de cirugía es merecedora para cada paciente en base, esto también es abarcable o extendible a cualquier otro ámbito de la cirugía, en base al estado general del paciente, en base a la cirugía cardíaca previa realizada, que nos puede impedir hacer cosas, o en base a la magnitud del defecto. No nos gusta, por ejemplo, y pongo un ejemplo, poner soluciones abdominales a problemas torácicos en pacientes obesos conectados a respiración. ¿Por qué? Porque el llamado componente respiratorio abdominal desaparece y lo único que añadimos es mayor problema restrictivo respiratorio. Es decir, ese sería un ejemplo de cómo la magnitud del defecto del estado general previo del paciente, pues digamos que nos orienta a soluciones más acordes a su problema. El Omentum, el Epiplom Omentum fue la primera solución que empleamos, quizás de las primeras en destacar. La utilización del Epiplom viene avalada por su gran poder destructor de las infecciones. Tiene una gran riqueza vasculolinfática, digamos que sanea todo lo que le echa encima. Con Epiplom podemos envolver cualquier cosa y podemos aislar una infección. Tiene unos películas fiables, que son las dos gastroepiploicas, y ofrece una gran cantidad de tejido que además es muy adaptable, muy modelable. Por contra, necesita una laparotomía, y existe un peligro teórico de comunicar la infección torácica hacia el abdominal. Peligro teórico que creo que solo es un caso descrito en la literatura. Sin embargo, hay pacientes en los que no se puede hacer, hipertensión portal, cirugía abdominal previa y un estado arteriológico marcado que pondría en peligro el estómago, porque hay que, digamos que, despapularizar toda la entrada de la curvatura media del estómago. Esto es un recuerdo anatómico. Esto es lo que haríamos. Normalmente lo basamos en la gastroepiploica derecha, pero si hay dudas se puede basar en las dos gastroepiploicas, o si hay dudas, interquirúrgicamente se puede poner un clamp y ver qué tal se maneja vascularmente el momento. Ejemplos. Y esto es uno de los problemas que tiene el Omentum, es cómo pasarlo del abdomen al tórax. Lo más cómodo es pasarlo subcutáneamente, pero eso evita poder hacer un cierre abdominal en regla con la consiguiente posibilidad de aparición de hernia. Por tanto, cuando hacemos un Epiplom, que ya no lo hacemos mucho, lo que hacemos es una ventana diafragmática con el bisturí eléctrico, y a través de un cuadrado más o menos grande, por ahí metemos el Epiplom, y de esta manera podemos hacer un cierre abdominal en capa consistente. El Epiplom luego se puede hacer dos cosas, o cerrar directamente la piel de ambos lados del tórax avanzándolo en línea media, o poniéndole un injerto, que fue lo que hicimos en este caso. Un caso claro de infección profunda, con un esternón desvascularizado y fracturado, en una paciente con hipertrofia mamaria, que es otro dato que algunos autores citan como favorecedor de las infecciones, y ya cubierta una vez debridada con el Epiplom. Pasando al rectus abdominis muscular, es un músculo que queda muy cercano al defecto, permite conservar la fase anterior del recto, lo cual le da cierta consistencia a la pared abdominal, pero se cree que depende casi absolutamente de la mamaria interna. Por tanto, si no usamos la mamaria interna, no debemos usar el recto abdomen de ese lado, sí se puede usar el contralateral. Hay algunos autores que dicen que pese al uso de la mamaria interna, el recto del abdomen muscular se puede utilizar, pero yo no me fiaría mucho de la vascularización más caudal del mismo. Sería un ejemplo de cómo sería
una transposición hacia craneal, un ejemplo clínico, el músculo, solo supresión muscular, girado 180 grados, y esto permite un cierre directo de ambas zonas, en continuidad. Se aprovecha el tránsito entre abdomen y tórax para hacer una setoplastia y quitar la salida de los drenajes previos que suelen estar siempre contaminados. El BRAM es lo mismo, el recto se llama vertical rectus abdominis, es lo mismo, pero incluyendo una paleta cutánea vertical. Ofrece más o menos las mismas ventajas que el otro, si bien el volumen que ofrece es mucho mayor porque la capa grasa y cutánea viene consigo, pero ya veremos que eso ocasiona un bulging, una especie de inflado del colgajo que no es bueno estéticamente. La posibilidad de hernia es mayor porque aquí la fascia sí que viene con la unidad. Otro ejemplo, girando, colgajo ya traspuesto, y este es el efecto que hace, que ya le queda, digamos que un efecto en trampilla, más casa. Aquí hemos cogido probablemente el BRAM contralateral, el derecho, porque en el izquierdo se habrá utilizado la mamaria interna y entonces no viviría. La mamaria interna ya saben que da lugar a la arteria epigástrica profunda superior, que es la que nutre, por lo menos parcialmente, este músculo que es un tipo 3. Y esto lo que hacemos por último es desepidermizarlo y cerrarlo uno sobre otro, las pieles, para que no se vea este efecto hinchado. El pectoral miocutáneo, digamos, es el músculo más local que existe, es independiente de cirugía cardíaca previa porque se basa en la acromiotorácica y no en las perforantes mamarias internas, aunque si queremos sí podemos hacerlo basar en esas perforantes. Y en general los defectos son pocos. Estoy hablando del pectoral miocutáneo. El más utilizado es el pectoral, pero siempre en su versión muscular pura. Esto que vemos ahora es el miocutáneo derecho. Este es un ejercicio teórico, una infección profunda, tardía, en la que hicimos todo un avance muscular. Es un colgajo que no corre riesgo, pero junta un poco las mamas y hay que tenerlo en cuenta. Aquí se está combinando con un colgajo muscular del lado izquierdo basado en su pedículo acromiotorácico. Y este acromiotorácico es fácil de levantar. La arteria nutriente viene por el, digamos, tercio lateral de la clavícula, se levanta sus dos planos de sección, de pared torácica y de piel, y luego lo transponemos hacia medial. Para que avance más, solemos cortar la inserción en el húmero con una contraincisión lateral y con esto prácticamente queda el colgajo solamente anclado por su pedículo nutriente. Ejemplos. Y con cierre directo enseguida. Esta es la variante que más nos gusta, que es hacer un acromiotorácico del lado izquierdo y un turnover en hoja de libro del lado derecho. El pectoral mayor es un tipo 5 de Mates y lo que se hace es movilizar basado en pedículo acromiotorácico, pedículo principal del lado izquierdo y pedículo secundario perforante de mamaria interna en el lado derecho. La porción más difícil de cubrir siempre es el tercio caudal del defecto y es ahí donde se sitúan los problemas. Hacemos la variante en hoja de libro porque probablemente el acromiotorácico del lado derecho no llegaría bien tan caudalmente. En la evolución que les dije anteriormente de tratar de usar menos músculo, de ser menos agresivos, hicimos una serie de 25 o 30 casos con un solo colgajo muscular izquierdo, basado en pedículo acromiotorácico. Y optamos por cerrar el tercio caudal del defecto con una sutura fuerte y dejar que luego el vacío de los redones, digamos que hiciera que el músculo obliterara toda la cavidad residual. No fue exactamente igual que cuando usábamos los dos músculos. Este sería la sutura del cierre caudal y el defecto. ¿Cómo podemos evitar las infecciones? Hacer una estentomía media exacta, esqueletizar o limitar la longitud de la toma de la arteria mamaria interna, evitar la toma de la mamaria interna a pacientes de claro riesgo. Y todo lo demás
lo que se puede deducir de una buena técnica quirúrgica. La terapia de vacío tiene también su lugar en algunos casos en que el paciente, pese a deslineamientos, no pueda conseguirse una zona, digamos, adecuada o clara para el cierre. Es una vuelta al pasado. Antes de los colgados musculares, las heridas miasténicas se dejaban abiertas, se dejaban granuladas, se curaban con azúcar o con miel. Estaba el paciente con meses y meses de cura hasta que aquello granulaba y se le ponía un injerto. Luego se hizo un cierre y se hacían curas con instilación y con drenaje de líquido que pasaban de un lado a otro y era muy engorroso también. La terapia de vacío es una vuelta al pasado. Ahora hay terapia de vacío con instilación y también con drenaje, pero en el fondo lo que hacen es preparar simplemente una herida para poder ser cerrada mediante el método quirúrgico. A veces no cerramos la piel encima del defecto del músculo porque la piel, por ejemplo, ha sido irradiada. En este caso, el paciente con mastectomía izquierda, entonces lo que hacemos es, para no movilizar una piel que seguramente daría problemas, le ponemos simplemente un injerto. Decirles que los casos crónicos tienen una categoría específica entre las clasificaciones y que el depredamiento muchas veces es imposible. El cirujano cardíaco no está dispuesto a que por una pequeña fistulita por la que mancha a la paciente o el paciente volvamos a meterlo en bomba para ver si podemos quitar el cuerpo extraño que probablemente esté dando causa al tema, con lo cual muchas veces lo dejamos estar. Una última consideración. Pensando en la desvascularización que se produce tras la toma de mamarias internas, hemos estado escuchando en todos los pacientes que se le hacía la toma de la mamaria la situación de las perforantes caudales a su ubicación, para ver si era posible aprovecharlas, porque dudábamos de la afirmación categórica de que una vez tomada la mamaria interna no se podía hacer nada caudal a la misma. Entonces vimos que en pacientes con problemas de dehiscencia o con problemas superficiales presentaban perforantes y de estas perforantes nos valimos para cerrar esos defectos en gestos con anestesia local. Hicimos un estudio, hicimos una escala colorimétrica o cromática donde vimos qué cantidad de perforantes había por centímetro cuadrado. Nos dimos cuenta que la que ven aquí es en pacientes que solo se tomó una mamaria interna y esta, que ya tiene muchas menos, es en la que se tomó ambas mamarias internas. Pero incluso en estos pacientes se podía doplerear perforantes utilizables para esos defectos caudales. Es todo, muchas gracias.